Sí, en esta época del año uno dice, bueno, los casos de gripe, los casos de COVID tienden a bajar porque hace calor, porque no es la época de demanda. Sin embargo, se ha detectado una alta demanda en febriles del hospital pediátrico. Así es, esto realmente causa alarma, ¿no? Porque estamos hablando de más de 500 pacientes por día que está recibiendo el hospital pediátrico y la mayoría de los casos todos por síntomas febriles. Está nuestro móvil en el hospital pediátrico de la ciudad de Resistencia. Tato Vega, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tato. Bueno, como lo dijeron ustedes, estamos aquí en el hospital Avelino Castellán, en el hospital pediátrico, donde también, como lo anticipaban ustedes, preocupa y mucho estas consultas. Ya 400 niños y niñas vienen a consultar aquí por el tema febriles justamente. Para esto vamos a dialogar con la doctora Freschi, que es la jefa de guardia de emergencias aquí del hospital. Doctora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, preocupa y mucho la cantidad de casos y consultas, ¿no? Sí, sin duda, estamos en el último mes, se ha visto desbordada la demanda por las patologías respiratorias que no son habituales ya en esta época. Se ha habido incrementando el número de infecciones respiratorias luego de la pandemia del COVID. Este año, durante todo el año, ha sido una temporada alta, decimos nosotros, porque este aumento en la demanda de pacientes la solemos ver en la época invernal, y con este calor la verdad que estamos igual que como hubiéramos estado años anteriores en plena época de junio, julio y agosto. Así que, y se van sumando las patologías, porque tenemos la patología respiratoria, que es inusual en esta época, pero se agregan las patologías gastrointestinales propias de la primavera y del verano. Así que esto lo que conlleva es una demanda desbordada, y como vos bien decías, estamos viendo entre 400 y 500 pacientes por día en consultorio de clínica pediátrica, lo cual claramente desborda la sala de espera, desborda al recurso humano disponible para dicha atención también. Doctora, recién lo decía usted, es mucha la demanda, las consultas. La gente es como que se ha relajado, los padres, con respecto al tema vacunas también y prevención, ¿no? Y hay un poco de temor también con el tema de vacunas, y durante la pandemia hubo como un impas porque se atendían más las urgencias, entonces de pronto los controles sanos, las vacunas reglamentarias del calendario han dejado de hacerse, entonces recién ahora estamos como actualizando un poquito eso, así que sí, toda la parte de control sano recién estamos retomando a la normalidad lo que era prepandemia, y a esto se agregan las patologías agudas, así que eso es lo que hace que se desborde la demanda. Hay temor de los padres, la pandemia de COVID ha dejado bastante temor en la sociedad, y por ahí tenemos consultas en la guardia de emergencias que no son verdaderas urgencias, que podrían ser canalizadas en el primer nivel de atención por el pediatra de cabecera o por el centro de salud, pero sin duda un poco el temor de la población y bueno, la necesidad de respuestas urgentes hacen que en este momento tengamos un servicio colapsado. La pandemia por el COVID se ha apaciguado un poquito, la gente, bueno, se nota que se ha relajado un poquito, pero ¿volvieron a haber pacientes internados? Nosotros, particularmente la parte de pediatría, no tenemos en los últimos meses registro de pacientes internados por patología COVID. Y en realidad en niños ha sido un poco menor que la incidencia en adultos. Pero sí es cierto que tenemos las otras patologías respiratorias transmisibles que con el tema de dejar el uso del barbijo obligatorio se han visto incrementadas ahora en estos últimos tiempos, así que por ahí nuestra recomendación es que si bien ya no es obligatorio el uso del barbijo, sigue siendo recomendable, sobre todo en los niños, al ir al colegio, en los lugares públicos, en el transporte público, al ingreso al hospital o a cualquier institución sanitaria. A veces nos cuesta, pero es importante tener en cuenta que al ingreso a un hospital hay patologías respiratorias transmisibles, que los chicos tosen, por ahí no tienen todavía los cuidados de un adulto, así que pedimos por favor que concurran, sobre todo los adultos, con barbijo a las instituciones sanitarias, y de alguna u otra manera tratar de que en el niño se estire un poquitito más, por lo menos hasta que terminen las clases, como para
evitar que se sigan contagiando estas patologías respiratorias como es el influenza. Mira, acá contigo, donde estamos nosotros ahora, está justamente la sala vacunatoria. ¿La gente toma conciencia que hay que vacunarse? ¿Los padres toman conciencia por sobre todas las cosas? Y en realidad no como desearíamos. De hecho, por eso esta campaña ahora de refuerzo de la triple viral se ha extendido en el tiempo un poquito más, porque la verdad que no fue lo suficiente el acceso de la población a este refuerzo, que es muy importante porque son patologías que han sido erradicadas, pero que en otros países, incluso vecinos como Brasil, ha habido casos, entonces es muy importante el refuerzo. Hay una conciencia en cierto grupo, pero la verdad es que por eso se trata de hacer las campañas como para insistir a los papás la importancia que tiene la vacunación como defensa en el niño. Estamos saliendo de esta suerte de pandemia en el que cuando se había comenzado a poder viajar, había que tener ciertos recaudos para viajar a otras ciudades, a otras provincias. ¿Cómo está actualmente este tema? ¿Hay alguna recomendación o la de todos los días aquí en la ciudad? No, es esto que les estaba diciendo. Por ahí, como no hay una obligatoriedad, en realidad se transforma en una recomendación. Seguir un poquitito más con los cuidados que adquirimos en la pandemia. Estamos un poco más habituados. Antes era raro ver una persona con barbijo y ahora ya no. Entonces podemos prolongar un poquitito más estas medidas de seguridad, por lo menos hasta que esta temporada que nos llama la atención a todos y nos sorprende a los pediatras de tanta virosis respiratoria disminuya un poco. Bien, doctora, le queremos agradecer. Antes de despedirlo, le vamos a preguntar a los compañeros en el piso si tienen alguna pregunta para consultarle. Guille, Florencia, no sé si tienen algo para consultar. Sí, preguntarle a la doctora si esta situación, si tiene información, si esta situación se está dando también en adultos. O Si te algo... parece, Guille, Sí. te parece, Guille... Te escucho. Si te parece, digo, te voy a poner en contacto con la doctora, así le pueden preguntar directamente lo que quieran de ahí desde el piso. Perfecto. Hola. Bien, doctora, buen día. Guillermo Arrieta, la DNG Federal, la saluda. Quería Hola. consultarle si esto es propio de los niños o también se está ¿Qué tal? registrando en adultos. No, también se está registrando en adultos, porque en realidad una de las características de los cuadros de influenza es la alta transmisibilidad que hay. Entonces, en el grupo familiar, de repente tenemos familias completas que acuden a la consulta y están los niños enfermos, los padres enfermos, los abuelos enfermos. Así que yo trabajo en la parte de pediatría, pero sé que también la guardia de hospital de adultos, Perrando, y los consultorios de clínicos está desbordado por esta demanda. No es común porque no es de época de alta demanda, pero es habitual que esto suceda de vez en cuando, que haya un pico a esta época del año. No, la verdad que este año nos sorprendió a todos. La patología de influenza es más de la época otoño-invierno, claro. Y ahora se están sumando las patologías también estacionales, así que se han superpuesto, ¿no?, las patologías. Uh-huh. Doctora, aquellos padres, las madres que nos están viendo, ¿cuál es la recomendación? Digo, uno por ahí está acostumbrado a tener cuadros gripales en los chicos, pero ¿cuándo hay que estar más alerta o decir, bueno, no, claro, vamos al médico a consultar porque esto ya no es normal? Sí, las recomendaciones son las de siempre y para cualquier otra patología. Siempre le decimos a los papás que si cuando uno baja la fiebre, el niño se encuentra animado, juega, se alimenta, no tiene trastornos en el sueño, se relaciona con su grupo familiar, la medida es bajar la fiebre y esperar la consulta oportuna con su pediatra de cabecera. Lo que nosotros vemos en el último tiempo en la guardia es que vienen 3, 4, 5 días seguidos a una guardia nocturna y no tienen un seguimiento por el pediatra de cabecera, lo cual es muy importante para el seguimiento de esta patología. Lo vemos diferentes médicos en diferentes momentos y en realidad el niño no tiene una evaluación en cuanto a la evolución de su patología, que es muy importante, porque no es lo mismo un niño que hace fiebre 48 horas por un dolor de garganta a un chico que viene 5 o 6 días con fiebre alta evaluado por diferentes médicos en diferentes momentos. Claro. Así es. Doctora, ¿esto sería viral? ¿Tiene un promedio de días para que el chico se pueda estabilizar?
Sí, seguramente todos los cuadros virales son autolimitados, no necesitan un tratamiento específico. Lo que hacemos es el tratamiento de la sintomatología, bajar la fiebre. En el caso de que la tos sea importante y dificulte la alimentación o la somnia del niño, podemos indicar algún antitusivo, pero siempre le recordamos a los papás que tanto el moco como la tos son mecanismos de defensa del organismo. Entonces, por ahí el tema de la consulta frecuente es porque persiste con tos. Bueno, si el niño juega, se alimenta, duerme y la tos es algo que uno lo puede manejar con algún tratamiento médico, eso no sería un síntoma de valor que uno pueda interpretar como algo de riesgo. Bien. Sí, bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, allí está Tato Vega junto a la médica, ¿no?, del hospital pediátrico. La verdad que es atípico, ¿no? Y esta es la gran preocupación. Claro, estamos hablando de un mes de noviembre, Sí. donde hay casos que aparentemente serían como de junio o julio, donde todos los niños se enferman, donde tienen fiebre. Bueno, estuvimos hablando en un comienzo del programa también de este clima raro que sucedió también este año, ¿no? De que llegue tarde el calor, Claro. de que nos levantamos con frío, nos vamos al mediodía con 36 grados de calor, de noche de nuevo hace frío. Me parece que tiene que ver un poco también con lo que está pasando en el ambiente, en el clima, ¿no? Sí. Pero tener 500 consultas por día en un hospital es una barbaridad, es impresionante, mucho, sí. es para preocuparse. Bueno, de hecho los médicos lo están diciendo, pero hay casos gripales, cuadros gripales por todos lados. Uno con el que hablan, no, Sí. estoy engripado. Es como que es atípico, estamos ya prácticamente fin de año, donde por ahí se supone que son otras las patologías que debería haber. Bueno, la gripe, el COVID, los resfríos están a la orden del día. Por supuesto hay que cuidarse y tratar de aislarse en caso de que uno presente cuadros. Y es muy importante esto que decía la doctora, ¿no? Como padres, llevar al niño a vacunarse, a que esté protegido de cualquier virus, porque estamos viviendo un virus que ni ellos esperaban. Están diciendo es algo atípico que no nos esperábamos. Tampoco nos esperábamos una pandemia y sucedió. No, entonces es muy conveniente que cada uno de los niños tengan las vacunas que corresponden.